بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا والقاسم المصطفى محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Bienvenidos nuevamente a estas clases de Ahkam o leyes prácticas. Lo que vamos a ver hoy es lo que se llaman los Ta'zirot, o vamos a llamarlo de forma aproximada, los castigos correctivos o tipos de castigos que tienen como finalidad corregir cierto tipo de pecados o crímenes. Bien, este tipo de castigos, a diferencia de las penas que hablamos antes que están fijadas en el Corán y que son claras, son castigos que normalmente son puestos a criterio del juez religioso o del doctor en ley o de quien sea la autoridad islámica de una comunidad. Y si bien también hay una base que está fijada en hadices y demás, exactamente cuándo y cómo debe ser aplicada depende mucho del juez y del criterio del juez que va a sentenciar este tipo de penas, digamos, o de castigos. Bueno, vamos a ver, hay una serie de diferencias que tienen con lo que es las penas, como hablábamos en la clase anterior. Primero, no tiene una pena fija, es decir, los crímenes no tienen unas penas fijas, sino que depende de sino que muy pocos tienen una pena fija, pero la mayoría no tiene una pena fija, sino que depende de cada caso, digamos, en particular. La cantidad o la gravedad de la sentencia también tiene que ver con el tipo de crimen o pecado que comete la persona, porque como hablamos antes, este tipo de castigo tiene un fin correctivo, es decir, dependiendo de la gravedad o el momento y demás que lo cometa, eso va a tener mayor o menor peso o mayor gravedad el castigo, a diferencia de la cuestión que hablamos antes, las penas fijadas en el Corán que son fijadas por un crimen en sí, no porque sea más grave o menos grave. Es decir, si una persona toma alcohol, es decir, si toma un vasito, se toma 5 litros, es lo mismo. O una persona que comete un acto de adulterio, si lo hace una vez o lo hace 15, si es comprobado, es la misma la pena, digamos. Ese es otro caso. Bueno, en el caso de este tipo de castigos correctivos, tienen que ver con corregir una cuestión que trae perjuicios a una persona o a una comunidad. Es diferente que en el caso de las penas, que sí son directamente, no es un pecado menor, no es algo que simplemente sucede en una sociedad, sino que tiene que ver ya con graves crímenes, digamos. Pero en el caso de los castigos por perjuicios, es decir, por este tipo de correctivos, son con ese fin de corregir, de buscar el arrepentimiento y buscar que se corrija, digamos, el que lo realiza. Como decíamos antes, hay muchas cuestiones que influyen sobre el tipo de castigo, el tipo de correctivo que se aplique, como decíamos antes, el hecho de contra quién lo comete, quién sea el que lo comete, en qué momento lo comete.
Todas estas cosas tienen influencia sobre la pena, es decir, el castigo o la penalización que va a tener, a diferencia de el caso de las penas, como decíamos antes, que es siempre fija, digamos. A veces son pecados que tienen que ver contra otras personas, es lo que se considera hakon nas, y a veces tienen que ver con respecto a Dios directamente, es decir, con cuestiones de Dios. Bien, por ejemplo, una mentira, el mentir o la difamación son pecados que la mentira a veces puede ser considerado o a Dios o hacia otras personas. Pero en el caso de las penas, el principal, el principal, digamos, dañado o la ira que se despierta es la ira de Dios, el que comete asesinatos y demás, adulterio y demás, o este tipo de cosas. Es decir, está fallando principalmente a Dios y está faltando el respeto a una sociedad islámica principalmente. En el cambio, en el caso de los castigos, son de orden a veces personal o a veces de orden social únicamente, y muy rara vez tienen que ver con una relación con Dios directamente. Bien, todos los pecados pueden llegar a tener algún tipo de castigo prefijado, es decir, ya habíamos hablado de los kafares, son un tipo de castigo prefijado, pero después cualquier tipo de pecado puede llegar a tener este tipo de, digamos, de penas o de correctivos. Voy a aclarar un par de puntos más nuevamente porque con toda esta cuestión de hablar de castigos físicos, no castigos físicos, puede que haya gente que sienta que el Islam tiene una dureza muy grande a la hora de castigar o no castigar a las personas. Bien, nuevamente repito y vuelvo a repetir que esto tiene que ver con casos donde se está mostrando en realidad, se busca aleccionar. Y en el caso de nuestras sociedades, hoy día pueden ser tomados como un referente de la gravedad de un crimen. No es que vayan a ser puestas en práctica ese tipo de penas, sino que lo que va a hacer es tomarse como referente de la gravedad de un crimen, es decir, cuáles son las penas más graves, cuáles son las menos graves, y los castigos que van a ser aplicados van a ser en función a eso. Nuevamente, los prerequisitos y las condiciones que se van a poner con todo esto, tanto como para las penas como para los castigos correctivos y demás, van a ser en función a esto, a buscar establecer un orden en una sociedad y a tratar de evitar que se generen distintos tipos de corrupciones en una sociedad. Bueno, vamos a seguir hablando de algunos tipos más de castigos. En este caso sería el de lo que sería la famosa ley de Talión, que está en la Biblia también, y en el Evangelio también están establecidos, en el Antiguo Testamento está establecido, y pueden ser que sea el talión con respecto a lo que se llamaban antiguamente el derecho de sangre, es decir, por que muera una persona, una mujer o un hombre, o que se realice algún tipo de daño o perjuicio sobre el cuerpo de otra persona, por ejemplo, que se lastime, por ejemplo, se clava un cuchillo, Dios sabe las peleas lo que pueden hacer, o se corta una mano, o por ejemplo cuando se pisa a una persona, o cuando es intencional, o se le quiebra un hueso, se le lastima un ojo, es decir, sabemos la famosa forma que se cita en realidad de la Biblia, que es diente por diente, ojo por ojo. Esto es aproximadamente esto, que es un tipo de justicia que está establecida casi, digamos, dentro de lo que es la naturaleza innata de las personas. Es decir,
A un chico uno le dice, por ejemplo, un padre tiene 2 hijos y el hijo va y ¿qué hace? Rompe algo. Va el padre y lo castiga con 2 días que no vea la televisión, por ejemplo. Al siguiente día viene el segundo hijo, hace lo mismo. ¿Y qué hace el padre? Lo castiga con 4 días de no ver la televisión. Ese caso, ¿va a haber una justicia? No, no va a haber una justicia. O sea, porque tiene que haber siempre una igualdad en el caso de las penas. Y bueno, y en el caso específico de lo que es talión, lo mismo. Un nene le pega a otro, repetimos, y le duele. Dice, bueno, ahora me vas a tener que dejar que te la devuelve. Bueno, pero pegame igual que te pegué, yo no me pegues más fuerte. Y si le pega y está, bueno, ya está. Los dos se quedan tranquilos, dice, bueno, vos me pegaste, yo te la devolví, ya está. Pero ¿qué pasa? Si yo te pego un poquito y el otro viene y le pega un palazo en la cabeza. Ninguno de los 2 lados van a considerar que es un tipo de castigo justo. Es decir, por lo tanto, cuando una persona comete un crimen sobre otra persona, lo más justo es que el castigo que reciba sea equivalente al tipo de acto que cometió. Entonces vamos a hablar de 2 tipos de talión, como habíamos antes. Uno que es directamente en sí, es decir, por una cuestión de el asesinato es intencional, es decir, yo maté a alguien, entonces ¿cuál es la pena? Que yo también deba ser asesinado o que yo también tenga que pagar con mi sangre el hecho de haber matado a alguien más. O el tipo de, digamos, talión que es por partes, o sea, por miembros físicos, que es, por ejemplo, dañé una pierna, le pegué una piña a alguien y le arruiné el ojo, no puede ver nunca más con ese ojo. Entonces, ¿cuál va a ser la pena? Esa misma, que alguien me va a, o sea, según la ley de talión, que ese mismo ojo voy a tener que ser golpeado y que mi ojo va a dejar de funcionar. Bien, hay distintos tipos de asesinato o de penas, que una, por ejemplo, tiene que ver con el asesinato intencional, que en ese caso sí tiene este pago en sangre, pero en los casos de los asesinatos o la muerte, digamos, que es inintencional o por error, por accidente, no tienen, digamos, tipo de talión, pena de talión porque no hay una intención. Es simplemente cuando hay una intención. Bien, en el caso de el talión en sí, por la cuestión de pagar sangre con sangre, primero, las 2 personas tienen que tener la misma religión, es decir, tanto el que mata como el que va después a ser ajusticiado tienen que ser de la misma religión. Los 2 tienen que ser libres, es decir, ninguno de los 2 no pueden ser un amo y un esclavo, etcétera, que hoy día, gracias a Dios, no existe, pero bueno, no pueden. No puede ser un padre y un hijo, nuevamente, porque no corre este tipo de pena. Tienen que estar los 2 sanos mentalmente. El asesino debe ser mayor, o decir, los niños no corren, la persona que va a ser ajusticiada debe ser mayor de edad. Si es una persona un niño no va a ser tomado del mismo modo. Que no haya sido el caso de un asesinato por ejemplo, algo donde se considera el derramamiento de sangre permitido, por ejemplo, en el caso de una guerra o en el caso de alguien que está castigando a otro por un pecado que ha cometido. Es decir, hay muchas condiciones que deben cumplirse. Y bueno, pero por hoy vamos a dejarlo acá. Espero haber sido claro con lo que hemos hablado. Y como en todas las clases, debajo del mismo clase van a ver que hay un email. En ese email cualquier pregunta que tengan se pueden mandar y si Dios quiere le vamos a contestar. Y bueno, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا